Hola, ¿qué tal? Voy a dar en este vídeo un último repaso a la primera evaluación, cuál era el plan de trabajo con las tareas y también voy a daros algunas recomendaciones de cara a la prueba presencial. Me veis aquí con el fondo de CREA y no de la plataforma porque ocasionalmente ahora hay un error y es de la conexión y no podía conectarme. De todas maneras, yo siempre os aconsejo que los temas y las tareas las veáis directamente desde la plataforma, desde nuestra página, porque cualquier pequeña actualización o mejora la tendréis siempre más rápido y disponible allí que aquí en este repositorio general de archivos. Bueno, pues recordad que teníamos dos tareas en la primera evaluación. Una era una clase en el liceo y otra una conversación con San Agustín y Santo Tomás. Yo recuerdo siempre que la mejor manera de estudiar para la prueba presencial es hacer bien las tareas. Es cuando se hacen las tareas, cuando uno tiene que documentarse, pensar bien las cosas y ponerlo en práctica en la tarea. Ahora para la presencial basta un simple repaso del trabajo hecho para poder afrontarlo con absoluta normalidad. Bueno, hay algunos que estáis en la situación de haber hecho ya las tareas, las habéis acabado, entonces este vídeo puede servir como orientación para la prueba presencial y otros que todavía, por los motivos que sea, no habéis realizado estas tareas. Entonces, bueno, vamos a hacer una visión un poco en conjunto, recordando qué es lo que había que hacer en dichas tareas y también pues cómo sacar de ahí el material necesario para una buena realización de la prueba presencial. Bien, pues la primera tarea, una clase en el liceo, consistía en una síntesis, en una sola clase, de todo lo que había sido la filosofía desde sus orígenes hasta el mismo Aristóteles. Se supone que es un profesor aristotélico el que da esa clase y hace un repaso de todo lo que aconteció antes de su maestro hasta que llega él y él le da el retoque final, ¿no? Pensemos que Aristóteles es un filósofo que aparte de la particularidad de su propia filosofía, de alguna manera constituye también un referente en la filosofía griega porque de alguna forma nos transmite el legado filosófico hasta él y él tiende a completarlo. Entonces el esquema nos viene bien para ver qué es lo que ha pasado en el conjunto de la filosofía griega hasta el final, suponiendo en Aristóteles pues una figura importante que de alguna manera es la culminación de dicha filosofía griega. Bueno, aquí había dos líneas que había que desarrollar. Una era el pensamiento metafísico y la teoría del conocimiento y otra que era el pensamiento ético y político. La dificultad de esta tarea, pues básicamente era en sintetizarlo todo, más que en dar muchos detalles, decir, bueno, cuáles son los aspectos más importantes que tengo que considerar en este proceso temporal, desde que nace la filosofía hasta que Aristóteles desarrolla su obra, ¿no? Aquí estaba un poco la clave. Esto de la filosofía se tiene que tomar como un trabajo de investigación, diciendo, bueno, cuáles son los problemas que se plantean, cuáles son las soluciones, tiene esto sentido o no, por qué dice esto el autor. Un poco seguir la trama desde la cuestión inicial hasta la respuesta y luego analizar, pues, esto es coherente o no. El caso es que no conformarnos simplemente, esto dice este autor, me lo aprendo, esto dice este otro, me lo aprendo. No, vamos a ver, ¿cuál es la lógica de todo esto? ¿Qué es lo que se está planteando el autor? ¿Qué pregunta se hace? ¿Por qué lo resuelve de esta manera? ¿Por qué luego viene otro y encuentra una deficiencia e intenta solucionarlo? Son cuestiones, las de la filosofía, que nos podemos hacer todos, solo que llevadas a un nivel de profundidad que va más allá de lo común. Ahí está el genio de estos filósofos, que nos han ayudado a profundizar en el pensamiento. Bueno, pues la cuestión que se plantea desde el principio es la pregunta por la realidad y su conocimiento. Es lo que hacen los presocráticos, los primeros filósofos. Entonces aquí es importante la cuestión de la naturaleza, pensar que todo ocurre de acuerdo con principios que son eternos, inmutables, etcétera. Esa idea de que existe una naturaleza y que todo está regido por leyes es fundamental y es la clave del comienzo de la filosofía y de la ciencia. La pregunta que se hacen los primeros filósofos es la pregunta por el arjé, por el principio constitutivo de todo. Todo, aunque parezca diverso, es una unidad. Está constituido por un único elemento o un conjunto de elementos que son comunes y una serie de principios. Todo está constituido por ello, todo emerge de ello. El conocimiento de su naturaleza es la clave, ¿no? Aquí no se trata tanto de saberse de memoria Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, Anaxágora, Demócrito.
y lo que dice cada uno exactamente, sino saber un poco el recorrido que lleva este pensamiento, ¿no? Cuestiones que se plantean aquí, bueno, los primeros filósofos, los monistas, tales Anaximandro y Anaxímenes, pretenden encontrar ese elemento común de todo. Eso debería explicar la plasticidad de las cosas, su dinamismo, etcétera. Hay dos autores ahí clave, que son Parménides y Heráclito, que van a traer también con sus reflexiones en torno a la cuestión esta de la realidad y el principio constituyente de lo real, cuestiones relativas a la permanencia de lo real, el movimiento, el cambio. Parmenides, como habéis visto, pues niega la multiplicidad, niega el cambio. Eso va a constituir un verdadero problema para la filosofía, que va a llegar hasta el mismo Aristóteles, por no decir hasta nuestros días, ¿no? ¿Cómo se resuelve, cómo se hace compatible una realidad que en sí es eterna, inmutable y única, con una diversidad de seres que pueblan este mundo y con un proceso de cambio permanente, nacimiento, cambio, transformación, muerte, ahora nuevo nacimiento, etcétera? Bueno, ahí están esas cuestiones y llegarán hasta Aristóteles. También fijarnos el problema que se plantea de la unidad, un solo elemento a la pluralidad. Los primeros postulan que el elemento es único, tierra, aire, agua, fuego. Luego no, luego vienen diciendo tiene que ser múltiple, porque si no hay multiplicidad no puede haber transformación, cambio, dinamismo. ¿Mm? Anaxágoras, Empédocles, los atomistas. Otra cuestión que tenéis que ver aquí, importante, es cómo Anaxágoras saca la figura del nous o el principio divino. El mundo se encuentra ordenado, el mundo se encuentra constituido de acuerdo con un orden. Él dice tiene que haber un principio que dota de movimiento, orden, sentido y ordena las cosas tal. Ese es el nous, la inteligencia divina. Aquí ya surge un problema que llega hasta nuestros días. Los atomistas como Demócrito, por ejemplo, dirá, no hay ningún Dios detrás de este mundo ordenado, es todo el resultado del azar y es un mecanicismo ciego el que hace que las cosas se constituyan como están. No hay ningún plan divino detrás, ¿no? Son las propias características de la materia las que han hecho que el mundo sea como es. Bueno, pues ahí está esta cuestión. Si seguimos por esta línea, veremos luego Platón. Platón postula que no se puede entender el mundo exclusivamente desde la materia y postula un principio ideal. Y vemos que para él la verdadera realidad son las ideas. O sea, este mundo ordenado, tal, no lo hace de una forma espontánea. La materia no tiene en sí ninguna explicación de por qué el mundo está ordenado. Tiene que haber un principio de orden constituyente. Esas son las ideas. En Aristóteles pues se conjugan muchos de los elementos que hemos visto anteriormente. Pero vuelvo aquí a la una. Aristóteles, ¿no? En Aristóteles pues vemos como ese dualismo platónico no tiene sentido para él. Es verdad que las formas existen, que la materia no lo constituye todo, pero esas formas tienen que estar metidas en el propio mundo, son algo inmanente, no trascendente, ¿no? No hay formas fuera de los sujetos individuales, las formas están ahí dentro de ellos. Es la principal diferencia entre Aristóteles y Platón. Y Aristóteles recoge toda la tradición. La cuestión de el nous divino, que había sido también valorado por Platón. Platón considera que hay un demiurgo constructor del mundo, pues llega hasta Aristóteles. En Aristóteles cobra incluso una mayor relevancia esto, ya que Dios no es solamente el hacedor del mundo, sino que es también ese principio de perfección que inspira al mundo a su propio desarrollo y hace que cada ser logre la máxima perfección posible. Entonces la noción de bien que en Platón estaba en el mundo de las ideas, en Aristóteles, representado por la figura divina, llega también a los propios entes individuales que dentro de su forma propia pues tienden siempre al logro de su perfeccionamiento al desarrollo pleno. O sea, en Aristóteles pues digamos todo esto se encaja. En la línea anterior, en la otra línea, en la línea ético-política, pues aquí podríamos empezar muy bien por Sócrates y los sofistas, la diferencia que entre unos y otros hay en torno a la cuestión de las leyes morales, de los principios, si son universales y necesarios o son relativos. Los sofistas piensan que son relativos. Sócrates está convencido absolutamente de que los principios morales son algo universales, que son necesarios, o sea, que son algo objetivo, válido para cualquiera, por encima de las diferencias. Las diferencias explican el mayor o menor acercamiento al concepto universal, pero no significa que el concepto universal pueda definirse de distintas maneras. La justicia es la justicia.
Unos se habrán aproximado más, otros se habrán alejado más, pero hay un modelo que podríamos decir común. Platón esto lo materializa, ¿no? Y también pues piensa que esas nociones son universales, son ideas. La manera de alcanzar el bien para Sócrates pues será a través del conocimiento, la idea del intelectualismo moral. El que hace el mal lo hace porque no conoce el bien, porque nadie voluntariamente iba a renunciar a un bien que es también para él el logro de su propio perfeccionamiento, de su virtud, de su felicidad. Platón sigue con esa línea intelectualista, pero la hace un poco más compleja, porque Platón tiene una visión del hombre, del ser humano, como dotado de tres almas, la racional, la irascible y la concupiscible, y digamos que cada una tira para un lado. La racional es la que debe mandar, desde luego la racional es la que debe guiar al ser humano con el apoyo de la voluntad y siempre sometiendo a los apetitos. Hay por lo tanto un cierto intelectualismo, pero teniendo en cuenta que también cabe la posibilidad de que los apetitos por sí mismos, por ejemplo, pues puedan desviar al ser humano de lo que debe hacerse. ¿Mm? En Aristóteles también se busca una visión integrada de la ética que comprende muchos aspectos. El tema del conocimiento lo considera como una virtud, pero no es una virtud ética. Desde luego es necesario, hay que saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero la virtud ética está más del lado de la voluntad, del hábito, de la constancia, de hacer bien las cosas, etcétera. O sea que el intelectualismo queda ya un poco despegado fuera de plano en el caso de Aristóteles y hay virtudes específicamente éticas, ¿no? Como digo, la voluntad, el hábito y tal. Aquí en Aristóteles tiene que combinarse todo. Por el logro del bien, que nos lleva a la felicidad, hay una visión, por un lado, de la virtud del conocimiento vinculado a la ética, pero también otros aspectos que toma en consideración, ¿no? Ese bien también tiene algo que ver con una vida satisfactoria, pues no padecer enfermedades, tal, esto y lo otro, también con otros aspectos como, por ejemplo, el logro de la virtud moral, etcétera. Digamos que en Aristóteles está la tradición platónica, socrática, etcétera, pero también otros elementos que se desarrollarán dentro del helenismo, como por ejemplo los que desarrollan los estoicos o Epicuro, ¿no? Para Epicuro el bien está en el logro del placer, eso nos hace felices. Para los estoicos es en el deber, fundamentalmente, el seguimiento del logos, de la razón. Con ello, pues eso, el logro, el hacer lo que se debe hacer. Ya digo, aquí habéis visto, yo he contado muchas cosas, son estas las que tienen que sintetizarse, desde el conocimiento de cada una de ellas, no buscando una síntesis artificial basada en los resultados y de una forma propia. Para hacer la tarea, mi consejo ha sido siempre que una primera redacción se intente hacer sin los apuntes y los contenidos por delante, porque eso va a obligar a uno a atar cabos, a ordenar las cosas, a reconocer dónde están las lagunas, las dificultades. Luego ya, sí, una vez que ya se ha hecho, se ha trazado el plan, se tiene clara la estructura, ahora se puede volver sobre estos contenidos y ver los detalles. Por ejemplo, pues no me acuerdo bien lo de las cuatro causas en Aristóteles, ¿qué sentido teníamos? Lo voy a revisar bien. Ah, bueno, ya sé. Las cuatro causas se refieren a los cuatro aspectos que tenemos que valorar a la hora de comprender algo, ¿no? Que tiene una materia, tiene una forma, una causa eficiente, un principio, por ejemplo en nuestro caso nuestros padres, y una causa final, en nuestro caso seres humanos, nuestra realización plena, el logro de la virtud. ¿Eh? Ese tipo de cuestiones. Pero ya digo, el repaso, el detalle, lo principal tiene que tenerlo uno en la cabeza. Y ya digo, cuando uno lo intenta redactar por su cuenta, se da cuenta, ah, esto no lo he entendido bien, esto se me ha olvidado, tengo que volver a mirarlo. Bien, en relación con el examen, esto, la prueba presencial, pues no van a ser preguntas de desarrollo. ¿Qué decían los presocráticos? ¿O qué decía Platón o Aristóteles? No, sino a partir de casos concretos y delimitados, preguntas específicas que nos permitan a Fernando y a mí darnos cuenta si vosotros realmente estáis detrás de la tarea y los elementos necesarios para la tarea los habéis empleado. O sea, esto sería más propio de Platón que de Aristóteles. ¿Por qué? Pues decir, bueno, está claro, ¿no? Si está hablando de que las ideas separadas, subsistentes, tales, Platón. ¿Por qué? Porque este era el pensamiento platónico. Aristóteles piensa que las formas tienen que estar imbuidas en el propio individuo. No se explica su propio mecanismo de dinámico de desarrollo, su forma de ser, si no tiene su forma en él mismo. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea,
preguntas de análisis sencillo que nos permitan a nosotros ver que realmente estos contenidos se han madurado suficientemente en el momento de elaboración de la tarea. Para el repaso, pues os recuerdo, ahí están los cuestionarios, tenéis vuestras propias tareas, los contenidos para mirar aquellas cosas que en el cuestionario a la hora de revisar la tarea se ve que no se tenían claras y completando esto de una forma dinámica, pues lo suyo, no ponerse a leer y releer y releer y mucho menos, que es lo que siempre decimos, dejar el estudio para después de hacer la tarea. Se ha perdido ahí una oportunidad enorme de hacer bien las cosas, ¿eh? La segunda tarea es mucho más delimitada, más sencilla, entonces no me voy a extender. Era el tema de San Agustín y Santo Tomás. Uno parte del platonismo, San Agustín, el otro del aristotelismo. Santo Tomás básicamente se dedican a encajar esos pensamientos en el marco de las creencias cristianas. Entonces la figura de Dios tiene un mayor relieve. En el caso de San Agustín, de Hipona, por ejemplo, está la cuestión de las ideas por un lado, Dios por otra. Dice, no puede ser. Dios es el ser, el principio absoluto, el creador. En el cristianismo Dios no construye el mundo, lo crea desde la nada. La primera realidad eterna es Él y todo deriva de Él. Entonces, esas ideas no pueden ser algo independiente de la mente divina. No puede ser que Dios tenga que estar siguiendo unas ideas fuera de Él. No, no son sus propias ideas, ¿no? Entonces, es una cuestión clave. En el caso de Santo Tomás de Aquino, es cuestión de salvar también aspectos importantes. Para Aristóteles la figura de Dios era un Dios centrado en sí mismo, sabio, pero que desconocía todo lo que eran los sucesos de este mundo. En el caso del cristianismo, Dios es un padre creador que se preocupa por sus hijos y que rige el curso, los acontecimientos de este mundo. Entonces esa figura paternal divina del cristianismo es lo que introduce Santo Tomás de Aquino con respecto a esa visión del Dios autosuficiente y alejado del mundo de Aristóteles. El tema de la inmortalidad del alma, que en el caso de Aristóteles quedaba muy difusa, por no decir que no la contemplaba, porque lo que sobrevivía era solamente una parte inteligible en el que no queda huella de lo individual. Bueno, pues en ese caso Santo Tomás de Aquino, como es razonable, pues toma del pensamiento cristiano la idea de que el alma sobrevive y bueno, y el concepto tradicional del cristianismo en torno a la resurrección, que incluye también pues la vuelta a un cuerpo espiritualizado y tal, ¿no? Entonces, porque Santo Tomás de Aquino insiste mucho en la unidad sustancial de cuerpo y alma y también contempla, como dentro del cristianismo, la idea de una recuperación final de esa unidad. Aspectos específicos aquí, pues el de la fe y la razón, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de San Agustín todo va de la mano a la misma verdad y Santo Tomás dentro ya de un planteamiento escolástico, eh, pues de una manera más rigurosa define esto es el ámbito de la razón, hasta aquí llega y este es el ámbito de la fe. Hay una parte de intersección, que es como cuando hablamos de que Dios existe, que Dios tiene que ser absolutamente bueno, que Dios es el creador del mundo, etcétera, etcétera, pero ya hay aspectos específicos de la fe cristiana que no tienen que ver con la razón, que no pueden venir por un desarrollo de la razón, sino que son el resultado de, del conocimiento que tenemos a partir de lo que supuestamente se comunica a través de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, pues un ejemplo sería la Santísima Trinidad, ¿no? Eso sería algo que se conoce porque es algo que viene dado en la fe cristiana, pero en ningún caso de una manera estrictamente racional y autónoma se hubiera llegado a formular filosóficamente. Este tipo de cuestiones, ¿no? El tema político también y ético, bueno, el tema de el bien como la ausencia del mal, que de alguna forma comparten uno y otro, y el papel que ha de tener la Iglesia en la vida pública, todo esto, bueno, ese tipo de cuestiones. De nuevo, vuelvo, la pregunta en la presencial sobre esto, detalles, un poco de bulto, que veamos con claridad que cuando se ha hecho esta conversación entre uno y otro se tenían situadas las nociones claves del pensamiento de San Agustín y de Santo Tomás. ¿Mm? Si por ejemplo el conocimiento, ¿cómo se llega a la convicción en que Dios existe? Si uno está dando un argumento interno y el otro está dando un argumento más racional y a partir del mundo, está claro que el primero
es el pensador que sigue San Agustín. Y en este caso la prueba presencial sería San Agustín, ¿no? Para San Agustín Dios es algo patente en nuestra alma, porque para San Agustín nuestra alma, dentro de ella hay verdades y principios morales que trascienden a nuestra propia naturaleza y que solo se pueden explicar desde la propia huella divina. Dios ha dejado en nuestra alma esa sabiduría y esa orientación moral en el momento que nacimos, ¿no? Y poco a poco vamos con ocasión de esto y lo otro sacándolo a la luz. Santo Tomás de Aquino, pues sabéis que no, que el planteamiento es en ese sentido más de tipo aristotélico, ¿no? El decir, bueno, pues a partir de una serie de razones yo entiendo que el mundo no puede explicarse por sí mismo, necesariamente este mundo tiene que provenir de algo que eh, sea autosuficiente. El mundo no lo es. El mundo tiene una existencia como concedida, pero tiene que haber alguna realidad que no tenga la existencia como algo concedida, sino que pertenezca a su propia forma de ser, a su propia realidad. Tiene que existir un Dios del que todo cuanto existe, que es contingente, parte. Bien, este tipo de cosas. El conocimiento, que en el caso de Aristóteles, de San Agustín y Santo Tomás, sigue la línea eh, platónica y aristotélica. Para Platón el conocimiento era un conocimiento puramente racional, los sentidos solo nos servían si acaso ocasionalmente para evocar algo y para hacer que nuestra mente empezara a pensar, pero por lo general nos desfían del verdadero conocimiento. Para Aristóteles, por el contrario, en la medida en que lo universal está en este mundo, tenemos que empezar por el conocimiento de este mundo y luego a través de un proceso de abstracción llegamos a lo universal. Lo mismo ocurre en San Agustín y en Santo Tomás. San Agustín, la vía del conocimiento es interior, y en Santo Tomás, fundamentalmente a partir de la experiencia y por el ejercicio de la razón, mediante la abstracción, llegamos al conocimiento. Bueno, aquí están las cuestiones clave. Espero que esto os sirva para empezar ya y desarrollar las tareas aquellos que aún no lo habéis hecho y también para los que ya lo tenéis hecho como una forma de recordar lo estudiado en este último repaso y también saber cómo tenéis que desarrollar ahora este último repaso ya por vuestra cuenta. Cuestionarios, fijándose bien en las retroalimentaciones y viendo, aquí esto no lo sabía, voy a repasarlo, mirar por encima de las tareas y bueno, la idea general. Y absoluta confianza. Ya digo, en la prueba presencial no va a haber ninguna sorpresa, ninguna pregunta de desarrollo teórico. Los conceptos clave los vais a tener por delante. Los elementos de reflexión también. Vais a tomar decisiones, si es este otro, tal y cual, en función de cosas que tenéis por delante, de una manera muy sencilla y os vamos a pedir argumentaciones también ligeras, simplemente aspectos clave de lo que se ha estudiado en las tareas. Siempre lo que se pregunta es para comprobar que se ha hecho la tarea y que la tarea ha cundido, que se han logrado con una buena realización los objetivos para los que la tarea estaba prevista.